Hoy en el canal de Brian R3 la review de Jurassic Park 3 2001. Empezamos la película en otra vez la isla Sorna, pero en este caso ahora la isla se ha convertido en una zona restringida por parte del gobierno de Costa Rica, pero eso no impide que haya tours ilegales como el de estas personas, que de ellos el más importante es el chico llamado Eric, aunque en eso una niebla no hace que se pueda ver el bote que los lleva, junto a que ambos sienten unos jalones. Después de que se quitase la niebla, obviamente a los cabrones del barco se los comieron y ya no están, pero viendo que el bote va a chocar deciden mejor cortar la soga para planear hacia la isla con el paracaídas. Ahora pasamos a con Grant, quien estaba jugando con un niño pequeño, pero en eso llega Ellie con otro niño, pero ojo, para decepción de muchos de los fanáticos, incluyéndome, ellos no acabaron juntos como se dio a creer en la primera película de la saga. Nos dan un cubetazo de agua fría, siendo que Ellie está casada con otra persona, de ahí la broma que dicen en la review de Jurassic Park 1. Aunque bueno, ya dejando este tema de lado, ellos hablan de unos recientes descubrimientos acerca de los velociraptores, viendo que posiblemente se comunicaban entre sí y coordinaban sus ataques de manera muy inteligente. Luego, cuando este ya se va, ella le dice que ante cualquier cosa le pide su ayuda, cosa que obviamente acabará siendo vital, pero mejor no nos adelantemos todavía. Después vemos que Grant está dando una conferencia sobre los propios velociraptores para recolectar fondos para sus excavaciones, aunque luego empiezan las preguntas, que de aquí sí parece que el público sí tiene interés, aunque cuando Grant dice que no responderá a las preguntas que tienen relación con lo ocurrido en el parque, que ya pasaron 8 años de ese acontecimiento, y tampoco de San Diego, que tampoco fue testigo, y también pasaron ya 4 años desde eso, solamente quedaron dos preguntas. Una de ellas halagando a la teoría de los velociraptores, pero ese también dice de que es una pérdida de tiempo, pensando en que cuando la ONU y Costa Rica, y vaya cosa más rara, la ONU y un gobierno latinoamericano haciendo su trabajo, tengan decidido qué hacer con la isla Sorna, los científicos ya podrán hacer su trabajo, aunque Grant responde que los dinosaurios de InGen no son dinosaurios de verdad, sino solamente siendo monstruos. Y la otra pregunta derivada de la primera es que si no le gustaría visitar la isla para estudiarlos si tuviese la oportunidad, aunque comprensiblemente y sin una respuesta de alguien que sí pensara las cosas, exclama con un rotundo no, diciendo que ni aunque le pagaran un huevo de dinero pondrían pie a la isla, mientras que vemos que un grupo de mercenarios preparándose para algo. Pasamos a una excavación en Montana, donde llega Grant. Aquí conocemos a Billy, quien trabaja con este. Aquí hacen un modelado de una parte del cráneo de un raptor, siendo que esa mierda es con la que ellos se comunicaban, aunque ahí llega otra persona, Paul Kirby. No tiene nada que ver con el Kirby que todos conocemos, invitando a Grant para hablar con él y su esposa de algo. En el lugar conocemos a la esposa, Amanda, donde este les propone que la hagan de guías turísticos en un sobrevuelo a la isla Sorna, lo cual obviamente al principio se niegan, pero luego de una insistencia de parte de los Kirby y también motivado por un buen dinero, contradiciendo literalmente lo que dijo hace unas cuantas escenas, ahora sí ambos, tanto Grant como Billy, van al viaje. Grant tiene una pesadilla con un velociraptor, que ojo, aquí les cambiarán el diseño a estos dinosaurios, pero después ya llegan a la isla, aunque aquí vemos que los Kirby les echaron bastantes mentiras, como que desde el aeropuerto de San Juan les avisan de que no deben de ingresar a la isla, cosa que contradice lo que le dijeron los Kirby a Grant y Billy. Aunque Grant les diga sobre los dinosaurios que hay cerca, pues todos lo ignoran completamente, pero los muy tarados revelan que van a aterrizar en la isla. Grant obviamente se medio emputa por eso, aunque al final le acaban dando un putazo así de gratis desmayándolo. Luego se despierta, pero la subnormal de Amanda anda gritando con un megáfono a los cuatro vientos buscando a alguien, que les advierto desde ya que este personaje es el más imbécil y castroso de toda la película, atrayendo a un dinosaurio, obviamente. Después todos se suben al avión, aunque por despegar como el culo, se topan con el otro que faltaba. Justo en ese momento llega un espinosaurio y se lo come, topando con el avión, haciendo que este se estrelle en medio de un jodido árbol gigante. Pero de nuevo regresa el espinosaurio y acaba comiéndose a uno de ellos, justo el que tenía el puñetero teléfono. Luego el dinosaurio empieza a romper las pelotas al resto de la cabina del avión, consiguiendo salir a duras penas y perderlo de vista, aunque luego se topan con un puñetero dinosaurio Rex. Aunque Grant les diga que no se muevan, todos, incluyendo a Billy, que aún siendo alguien que más o menos sabe de dinosaurios, se van corriendo inclusive, atrayendo al puñetero Rex, aunque luego se vuelven a topar con el espinosaurio por atrás, aunque aquí, además de casi aplastar a Grant, acaban peleando los dinosaurios, ganando el espinosaurio. Luego Grant le da un putazo a Paul, exigiendo una explicación de qué carajo está pasando. Resulta que aquel chico que vimos al principio era hijo de estos dos, junto con el otro señor que era un amigo suyo, además de que estos dos ya se habían divorciado, y resulta que necesitaban de alguien que ya había estado en la isla, aunque la cajetearon bastante fuerte, en el hecho de que Grant jamás pisó la isla Sorna, solo lo hizo con Nuland como lo saben, viendo que pasaron ya 2 meses de lo que ocurrió con Eric. Y yo creo que la verdad realmente Billy sabe poco o nada de los dinosaurios, ya que confundió al puñetero espinosaurio con otras especies. Y otra cosilla, Paul y su supuesta fortuna son más falsas que la mierda, además de que el otro cabrón que viene con ellos también ni siquiera es mercenario. La subnormal de Amanda sigue con sus estupideces, queriendo hacer lo contrario a Grant. Yo no sé, pero eso sería una fatal idea considerando lo que hay en esa isla y lo que literalmente acaba de pasar hace poco. Luego de un rato, por pura casualidad encuentran el paracaídas donde iban los dos, aunque solamente se topan al cadáver del otro que iba con Eric, lo cual hace por 48ª vez la tocapelotas de Amanda vuelve a hacer sus estupideces, saliendo corriendo. En cierta medida es comprensible por la puñetera sorpresita del cadáver, pero no me jodas, la reacción se me hizo más exagerada que la mierda, hasta me cagué de risa cuando la vi por primera vez. Luego se topan con un jodido reino de huevos de velociraptores y después llegan a los restos de las instalaciones
instalaciones de InGen, que son las mismas del mundo perdido, aunque en unas cápsulas se acaban topando con un raptor. Tremenda habilidad debe tener como para hacer esa mierda funcionarse como trampa, además de que ahora saben hasta escalar, pero el muy subnormal se acaba quedando atrapado, aunque también acaba llevando a los demás raptores, luego teniéndoles una trampa donde casi la subnormal de Amanda cae en ella, comprobando que sí tienen bastante inteligencia, como decía Grant a Ellie, que hablando de, cuando lo tienen atrapado de repente caen unas bombas de gas lacrimógeno, llegando alguien a salvarlo, que mira tú, resulta ser Eric, además de ver que ya está bastante preparado con un pequeño refugio y algo de reservas de comida, inclusive hasta la jodida orina del T-Rex, sí, la puñetera orina. Luego Grant le enseña a Eric sobre un bote que está en una cuenca del acantilado, aunque mientras estaban en eso, escuchan un teléfono sonar, y los que escuchan el sonido, reencontrándose en una barda, y el teléfono que se escucha era por culpa de que el espinosaurio estaba atrás de ellos, recordemos que se comió al que lo tenía, escapando por los pelos por un agujero de la barda, aunque el puñetero dinosaurio rompe la barda, escondiéndose en otra instalación de InGen a duras penas. Y siguiendo con las cagadas, resulta que el subnormal de Billy se robó 2 huevos de raptor, provocando un enojo bastante comprensible en Grant, aunque lo aprovechan para tener una garantía en caso de reencontrarse con los raptores, aunque donde bajan hay un puente colgante y un mierdero de neblina, cruzando uno a la vez, aunque para joder más todo se topan con un pteranodón que se lleva a Eric, aunque Billy se tira para usar el paracaídas para ir por él, dejándolo en un río, y cuando estaban siendo acorralados por un pteranodón los demás se caen también a un río, aunque después vemos que Billy se quedó atrapado, y aunque se quita el paracaídas se lo lleva a la corriente y vemos que lo atacan otro par de pteranodones. Luego el resto sí llega al bote, donde ahora Grant ahora sí se arrepiente de las cosas que le dijo a Billy. Después de un tiempo acaban escuchando de nuevo el teléfono, resultando estar entre las montañotas de mierda del espinosaurio, aunque luego de encontrar el teléfono llega un ceratosaurio, aunque en eso no pasa nada, un poco random eso la verdad. Ya con el teléfono Grant decide llamar a la casa de Ellie, pero solo contesta a su hijo, y para joder más todo llega el espinosaurio a atacarlos por debajo, pero estos se meten en una jaula, y además de que el niño se distrae viendo a Barney, literalmente, aunque la llamada se corta, pero luego cuando Ellie regresa la llamada, solo alcanza a escuchar vagas cosas antes de que se vuelva a cortar la llamada, pero sumado a los gestos de su hijo, pues acaba intuyendo de que Grant está en la isla Sorna en problemas, obviamente. De milagro Paul consigue salir de la jaula para distraer al espinosaurio y conseguir que el resto escapen, pero Grant dispara con la pistola de bengalas para espantar al espinosaurio y distraerlo, que no me preguntes cómo mierda prendió el fuego, sobre todo encima del agua, pero pues bueno, aunque Paul consigue sobrevivir. Luego se acaban topando otra vez con una manada de velociraptores buscando sus huevos, pero al ver que los raptores creen que Amanda es quien se los robó, decide Grant darle los huevos a ella, pero también usa esa cosa que hizo Billy del cráneo de los raptores para tratar de persuadirlos, aunque estos se los toman como una amenaza, pero al final el alfa los detiene y deciden mejor irse con los huevos ya en su poder. Luego escuchan unos helicópteros y cuando llaman a la costa ven que se acerca el ejército y la marina de Estados Unidos. Recordemos que pues Costa Rica no tiene ejército, además de que el esposo de Ellie ya tiene contactos con el gobierno de Estados Unidos, pero también vemos que Billy sí sobrevivió al ataque de los pteranodones, además de salvarle el puñetero sombrero a Grant, y de camino en portaaviones ven que los pteranodones parece que ya van a migrar a otra parte del planeta, pero al menos nuestros protagonistas ya regresan a casa sanos y salvos, y con esto finaliza la película. Bueno, en el video anterior dije que en mi opinión y por la investigación, entre comillas, cuando hago las reviews, El Mundo Perdido estaba medio infravalorada, siendo que es una muy buena digna secuela de Jurassic Park, e incluso superando en algunos aspectos a esta. Bueno, pues con Jurassic Park 3 la verdad no se cumplió esto. Esta película, lo malo de la misma es que se siente muy pero muy apresurada. Cuando estaba escribiendo este guión tenía que regresar como 45 veces la película para poder ver y anotar todo lo que tenía que escribir, porque como el ritmo es tan apresurado que ni te enteras de bastantes cosas. Los personajes en su mayoría son bastante planos, excepto a Grant, o muy pero muy pesados y gastrosos como en el caso de Amanda. Mira, a la actriz no la critico, no he visto muchos de sus trabajos la verdad, si acaso esta película y la película de Impacto Profundo, pero es que en esta película su personaje es más insoportable que la mierda. En el ambiente agradezco que regresemos a la fórmula clásica de estar en constante tensión en cuanto a la isla, pero es que aquí lo desaprovecharon bastante mal. Hasta la tensión en el ambiente que se notó en las dos películas previas ya se empezó a decaer en esta película, aunque por fortuna todo no llega al nivel de Jurassic World, que ya verán cuando lleguemos a esas películas como es. En cuanto a los aspectos técnicos, pues ya empezaron a recurrir más al CGI, aunque no dejaron de lado los efectos prácticos, pero en esos aspectos pues sigue siendo bastante decente, al igual que en su banda sonora. Y si acaso lo último que sí se mantuvo más o menos bien, incluso hasta mejoró si acaso, fue en que aumentó la cantidad de variedad de dinosaurios, hasta incluso cambiando al antagonista de la saga, que siempre fue el T-Rex, pero ahora en este caso es el espinosaurio, que pues en ese aspecto sí fue una leve mejora respecto a las anteriores películas. En conclusión, Jurassic Park 3 es una secuela bastante regular, siendo bastante predecible, cansada y apresurada en mucho de su trama. Los personajes sin contar Grant obviamente no generan nada, solamente salvándose el que todavía se sienta algo de tensión característica de esta saga y los aspectos técnico-visuales que ya comenté, pero por todos los demás, si no tienes nada mejor que hacer, pues puede llegar a servir para matar el tiempo, pero si buscas algo mejor o más entretenido, yo te diría que mejor buscas otras opciones antes que esta película.